Bien. Bueno, ya estamos terminando entonces las últimas clases. Están quedando 3 clases únicamente para el fin del bimestre. Lo que vamos a ver el tema de hoy, lo que se entregó ayer, es sobre ceremonia y protocolo. Después lo último que quedaría sería sobre organización de eventos, que nos va a ocupar las 2 próximas clases, la restante, las 2 últimas clases. Bien. Bueno, pasamos entonces directo a los Power. Perdón, para ir viéndolo. Bueno, empezamos con el ceremonial. En sí, entre las definiciones, como aparece el conjunto de formalidades que intervienen en interacción de personas, individuos, organizaciones o institutos, como una técnica, un arte de la vida social. ¿Sí? A esto se refiere el ceremonial, a cómo nos debemos comportar entre personas o entre instituciones o empresas para tener una buena relación, ¿sí? Ya que puede ser, no hay que caer o demostrar, menos obviamente, pero caer o mostrar indiferencia o falta de respeto hacia otras personalidades, o otras personas o instituciones. Entonces, ceremonial más o menos se ocupa de eso, de ver cuáles son las normas para la vida social y para la buena comunicación. El protocolo en sí también es bastante parecido. Lo que es la definición son las reglas para que deben eh, observarse para relacionar oficiales de no sé, puede ser jefe de Estado, puede ser del ejército, o representantes directivos de alguna empresa, por ejemplo, en lo que va a ser más que nada en actos públicos o puede ser también algunos que otros privados. Son los pasos que se debe seguir para toda ceremonia, así que también es como el respeto que se debe transmitir, el respeto que se debe dar hacia otras personalidades, ya de un aspecto, puede ser público-privado, como decíamos, eh, algún directivo, algún político, algún presidente, o alguna personalidad importante. El protocolo en sí reconoce las jerarquías del ordenamiento de la institución, o sea, va a definir cuáles son los rangos. Esto es un poco lo que les comentaba sobre las banderas hace un rato. Cuál es el rango más importante, cuál tendría esa precedencia, esa importancia sobre el resto de las otras personas. Tanto el ceremonial como protocolo norman la relación entre quienes alternan una ceremonia oficial, acto o reunión. Lo que sí, en sí, básicamente ayudan, como decía, ayudan al normal desenvolvimiento del comportamiento social, o sea, que sea un acto o sea alguna ceremonia donde se desenvuelva normalmente sin faltar el respeto o sin menospreciar o sin menoscabar las personas o las instituciones a las cuales representan. Aquí tenemos algunas también definiciones relacionadas también con lo que sería ceremonial protocolo, que es educar, educado, la etiqueta que se efectúa más que nada para casas reales o para lo que sería algo más relativo a la realeza por lo general. Los buenos modales, todo esto que nosotros debemos mantener para una vida social también agradable, una vida social también en la que nos podamos comunicar y poder respetar y hacernos respetar. Y la diplomacia como el arte de la cortesía, que es algo que se utiliza demasiado, obviamente, en lo que es
las relaciones entre distintos países, ¿no es cierto? Lo que es todo lo relacionado a lo diplomático, obviamente, por la palabra en sí, pero todo lo relacionado a la buena relación que se pueda tener entre los demás países. Esto, todas estas significados, todas estas normas nos indica también o nos demuestra también nuestros buenos modales, los cuales, como hablamos hace un rato, tenemos que demostrar, obviamente, ya que nos basamos en la gastronomía, en la mesa. ¿Sí? Estos buenos modales van a hablar por nosotros también, ¿no? Van a representar en sí la educación que tenemos con la sociedad. Sí, ya desde el principio básico, no sé, de comer con cubierto y cuchillo, o sea, con tenedor y cuchillo, a algunas normas que se suelen implantar en la mesa, como hemos visto, por ejemplo, cuando poníamos la mesa, donde iba ubicado cada, cada utensilio, izquierda, derecha, la panera a la izquierda, las copas a la derecha. ¿Sí? Los buenos modales, más allá del comportamiento en la mesa, o como, sí, más allá del comportamiento en la mesa, es también el conocimiento que tenemos nosotros para poder manejar esos utensilios en la hora en la hora de almuerzo, cena, en la mesa en sí. Van a mostrar nuestro, como explican, nuestro nivel de educación y capacidad para desenvolver o resolver algunas situaciones cotidianas de la mesa. Para esto es bastante importante lo que hablamos de ceremonial y protocolo, lo que se refiere a la precedencia. La precedencia en sí básicamente lo que nos va a demostrar es cuál es el orden que se le va a dar al resto de los invitados o cuál es, dependiendo, varios criterios. ¿Sí? Cuál es la prioridad que se le puede dar dependiendo varios de los criterios. Entre algunos de estos criterios, los más comunes que se dan por precedencia es el de sexo, como aparece ahí, ¿no es cierto? Siempre las mujeres se las atiende primero que a los hombres. También otro caso de precedencia típico es el de edad. Las mujeres o las personas mayores tienen precedencia ante las de menor edad. El estado civil también es un tipo de precedencia. Por las personas casadas tienen precedencia de los solteros, por ejemplo. El grado de cercanía del homenajeado, si uno es pariente, si es el padre, el hermano y demás, también tiene cierta precedencia. Y nivel social, como aparece ahí, que se refiere no al nivel económico, sino al nivel, en el caso que haya podido obtener algún premio o esta persona, el homenajeado, haya tenido algún premio, por ejemplo, entonces se le da una precedencia, una distinción especial sobre el resto de los participantes. Cabe aclarar también que esta precedencia o esto ceremonial y protocolo en sí no es universal. Bien, nosotros estamos utilizando, el que se utiliza generalmente o el que estamos viendo es el más occidental, ¿sí? Lo que se rige más en países europeos y americanos. Si bien cada cultura tiene su rango de precedencia y tiene también su protocolo y su ceremonial. Bien, ya lo que es el ceremonial que es eh, de países como Japón o China o asiáticos es muy distinto al que estamos viendo ahora. O por ejemplo, también va a regir por su cultura, como decía, o por su religión. O sea, los musulmanes, por ejemplo, dado el caso, los países más ortodoxos, la mujer no tiene ningún tipo de precedencia antes que el hombre, ¿no es cierto? Pero en lo que estamos viendo, como les explicaba, si bien no es universal, pero es la que se utiliza mayormente en la mayoría de los países europeos y prácticamente en toda América.
Bien, entre estas presencias, bueno, la que hablamos recién, de, más allá de la presencia del sexo, de la mujer antes del hombre, también la mujer puede llegar a tiene la misma precedencia que el marido si este tiene un cargo importante. No sé, por ejemplo, si el marido es militar y es un general del ejército, la mujer igualmente va a cubrir como que tenga la misma precedencia, o sea, como que tuviera el mismo rango. Y en caso que esta mujer enviudezca, no pierde esa precedencia, ¿sí? Se la sigue tratando con el mismo rango de precedencia que si el marido estuviese con vida. En bueno, la mujer con primera presencia se sienta a la derecha del anfitrión. Esto también lo vamos a ver, la presencia de la derecha. Siempre la persona más importante al homenajeado o al anfitrión siempre va a su derecha y después a su izquierda. Eso lo vemos ahora. En mesa formal, los matrimonios deben sentarse separados. Esto básicamente es para a fomentar el diálogo en la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Nosotros supongamos vamos a una reunión, un casamiento o algo, una mesa de 8 personas o cuatro parejas, donde posiblemente no nos conozcamos entre todos. Entonces, si yo me siento al lado de mi pareja, la única conversación que voy a tener básicamente va a ser con ella, o sea, con el resto como que no interactúo mucho. Entonces, la idea de intercalar, de no sentar juntos a la pareja, al esposo y a la mujer, es básicamente esa, para que se pueda formar un cierto diálogo, para que la conversación no sea solamente dos personas, sino más abierta. Las personalidades del clero y órdenes religiosas también tienen su precedencia, lo mismo como decíamos los rangos militares, como explicamos recién, o los títulos nobiliarios, ¿no es cierto? Donde tiene su presencia también, no sé, el rey, reina, príncipes, duques, condes y demás, va a estar relacionado también por el rango nobiliario. Las personas, como hablamos recién, las personas con algún premio, algún grado, una distinción honorífica, que se sienten en una misma mesa, quien va a tener la presencia va a ser quien lo haya recibido primero, ¿sí? ¿No es cierto? Si hay dos personas en una mesa, una reunión de científicos donde hay dos premios Nobel, por ejemplo, la persona, si bien obviamente los dos son importantes, la persona quien lo recibió primero este premio va a tener una precedencia ante su par. Acá esto es lo que les comentaba, la ley de la derecha y proximidad. Vamos a ver por la primera, que es la del centro médico. Centro métrico, perdón, centro médico de mando. Que es aquella donde el anfitrión está ubicado siempre en el centro de la mesa. ¿Sí? Después el de la derecha, donde obviamente la persona que le sigue en importancia, que sigue en el orden de precedencia, se sienta a su derecha, ¿sí? Que se vendría de ahí también la mano derecha, ¿sí? La persona. Y también quien le continuaría, o sea, la tercera persona en importancia, se sentaría a la izquierda del anfitrión. ¿Sí? El anfitrión, la persona más importante, entonces, según esta regla, o sea, según la precedencia, sería en el centro, a la derecha el segundo, a la izquierda el tercero en importancia. ¿Cómo se puede armar esto o cómo se ubican estas personas en las mesas? Esto va a diferir, ¿sí? Siempre que cuando se organiza un evento. Es importante la ubicación de la persona, o sea, dónde vamos a ubicar a cada persona, dependiendo el rango o dependiendo, no sé, la cercanía, si es un casamiento, por ejemplo, algo mucho más formal, dependiendo un poco la cercanía, o sea, los parientes van a estar cerca de la mesa principal de los novios y los parientes más alejados o amigos, o más lejanos o amigos, van a estar
más alejados, ¿no es cierto? Siempre en en una institución, en un acto público va a ser más o menos lo mismo, o sea, las personas con mayor importancia en la empresa van a estar más cerca del podio, más cerca de esta mesa principal, y las de menor rango o menor importancia van a estar más alejados. Para decidir esto también, o sea, que como es la ubicación, hay que ver el motivo de la comida, la cantidad de invitados, el tamaño del salón. Eso obviamente es importantísimo para ver qué tipo de mesas se, se ponen, mesas redondas o mesas rectangulares, por ejemplo. Perdón, estoy viendo la pregunta. En nuestro caso, ¿qué se usa? ¿De la de la derecha? Sí, siempre la de la derecha. Acá estamos acostumbrados, como le decíamos, siempre la persona importante va a estar sentada. Ahora vemos igual en esto las cabeceras, la persona importante va a estar en el centro o en la cabecera, y siempre a la derecha vendría a ser la segunda en importancia. Bueno, las medidas del lugar, como decía, las medidas del lugar, las medidas de las mesas y ver qué mesas ubicar, si mesas redondas, mesas rectangulares. Y además de la cantidad de invitados, la importancia de los invitados, ¿no es cierto? Si hay algún invitado honorífico, algún invitado, algún presidente de alguna empresa o un gobernador, no sé, alguien de una importancia relevante, también hay que saber dónde ubicarlo. Entonces, vayan yendo directamente a lo que son las mesas. Vemos la imperial, que, bueno, en este caso la primera que vemos con una sola cabecera, donde se ve el C0, o sea, obviamente la cabecera es la persona más importante de la mesa, y ahí se va desplazando derecha a izquierda según la importancia. ¿No ven? Como ven, C1, C2, C3 a la derecha, C4 izquierda, C5 a la derecha. Eso significa, o sea, el comensal, dependiendo de la importancia que tiene o la cercanía que pueda llegar a tener con el anfitrión, con la persona que está sentada en la cabecera. Acá en este caso lo que vemos también la misma, una imperial inglesa, pero con dos cabeceras. En este caso, como ven, habría dos personas o dos personalidades importantes, las cuales ambas personas van a estar en la cabecera. ¿Sí? Si bien en una mesa, obviamente, de este estilo rectangular, están más alejados, pero la cabecera indica eso, la importancia de la persona en la mesa. Antiguamente, hoy en día ya no se utiliza tanto, pero bueno, antiguamente también en las casas familiares se utilizaba mucho esto, o sea, donde la persona más importante o de mayor edad, no sé, el padre o el abuelo, ¿sí? Se sentaba en la cabecera y los hijos a sus costados también, o la mujer en la otra cabecera, por ejemplo. Como decía, eran costumbres que se fueron perdiendo, obviamente, pero principio del siglo era algo bastante, principio del siglo pasado, perdón, era algo bastante normal que sobre todo las familias de origen europeo tengan este estilo de, de comer o este estilo de sentarse en la mesa. Bueno, como les decía, entonces las dos cabeceras, donde serían las personas más importantes, y a la derecha de cada uno, como pueden ver, quién le sigue. ¿Sí? Por ejemplo, el C1 sería la segunda persona más importante, pero la tercera persona más importante ya va a la derecha de la otra cabecera, ¿se entiende? O sea, ahí es como se va intercambiando. A diferencia, como veíamos en la página anterior, donde va C1, C2, C3, C4, en esta va, en este caso en diagonal, porque siempre va a ser a la derecha del anfitrión de un lado o del otro, ¿sí? Por la importancia que pueda tener esta persona. Vemos, bueno, esto es lo que hablamos un poco antes, en lo que es la mesa, ya sea para matrimonios o capaz una mesa mixta, donde mixta me refiero a tanto masculinos y femeninos, donde lo mismo, las cabeceras
se encuentran las personas, o la presidencia en este caso, mujer y hombre. E izquierda y derecha también va a ir según la importancia, dependiendo el sexo también, según la importancia de cada persona en la organización. Para mesa redonda, en lo que refiere a cabecera, puede tener también lo mismo, una sola cabecera o doble cabecera. En esta mesa, como vemos acá, con doble cabecera, se ve, las dos cabeceras se encuentran enfrentadas, ¿sí? Como se puede ver acá, presidencia hombre y mujer. Y lo ideal también es, como les comentaba antes, lo que es con relación al matrimonio, que lo ideal es no poner junto a las parejas. En el caso de este tipo de mesas, que se compartan tanto hombres como mujeres, también es bueno eso, que se vayan intercalando un hombre y una mujer en cada posición. ¿Sí? Por eso los colores un poco de la silla para identificarlos. ¿Sí? Entonces, de esta forma también lo mismo. Si no, pasa lo que suele pasar en las reuniones familiares, donde los hombres se sientan en una punta, la mujer en otra punta y hablan cada cual de su tema, ¿no es cierto? Cambio de esta forma, para fomentar más el diálogo en general de la mesa, se trata de ubicar así, de una intercalado mujer y hombre para que haya más fluidez en el diálogo. Esta que estábamos viendo antes, bueno, la que veíamos antes era el estilo inglés y ahora sería el estilo francés, que básicamente lo que cambia, si bien la mesa también es imperial, es una mesa alargada, donde acá las cabeceras, o sea, perdón, acá las presidencias, los anfitriones se sientan en el centro de la mesa. ¿Ven? O sea, las cabeceras están ocupadas por otras personas, no por el anfitrión, la persona más importante de la mesa. Acá es donde regiría la ley del centro métrico, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde la más importante estaría en el centro y así sucesivamente se va de derecha a izquierda dependiendo la, la precedencia que tenga, la importancia que tenga. Otro tipo de mesa que a veces se puede llegar a utilizar, la mesa en forma de T, donde bueno, obviamente la cabecera también va a ir en la T como centro métrico y ahí se van a ir alternando. ¿Sí? Después, otro tipo de mesa que se puede utilizar, si bien no es tan común, es la que se denomina mesa en peine, donde también la cabecera va según la norma del centro métrico, en el centro de la mesa imperial, la mesa larga, y el resto de personalidades alternando por sexo en sus posiciones. ¿Sí? No es tan común ver este tipo de mesa o este tipo de armado, ya que, como se podrán dar cuenta, ocupa bastante lugar, ¿sí? Se necesita bastante espacio para armado y a su vez, entre medio se necesita un espacio para que no es tan cómodo para la atención con los camareros y demás, ¿no es cierto? Ir pasando por esos pasillos entre silla y silla. Entonces no se suele utilizar tanto, pero es una de las mesas que se puede armar ya para algún evento. Y por último, lo que sería la mesa en U, ¿sí? Donde también lo mismo, la cabecera sería según centro métrico en el medio y ahí separándose derecha o izquierda dependiendo la relevancia de las personalidades. Algunos de los errores más comunes que suelen ocurrirse cuando se arman estas cabeceras o estas mesas, como les decía, esto, si es si es un evento, cada personalidad va a tener su puesto, ¿no es cierto? Entonces ya de antemano se tiene que saber cuál es la precedencia o cuál es la ubicación de cada persona. Por eso están las anfitrionas generalmente, quienes nos ubican a la mesa y en el puesto o en la silla que nos corresponden. Por eso también cuando habíamos visto lo que era el armado de mesa, había esos cartelitos donde muchas veces aparece el nombre de la persona para
poder identificarlo y para saber también la importancia dentro de la mesa. Algunos de los errores, bueno, el orden jerárquico en la ubicación, a veces pasa que alguna persona capaz importante por error, equivocación, se lo coloca en un puesto de menor privilegio. Los oradores, esto también para destacar, los oradores tienen la orden inversa, o sea, siempre comienza a hablar el de menor importancia al de mayor importancia, ¿sí? Siempre en lo que es un evento y demás, comienzan a hablar las personas de menores cargos hasta terminar con la persona o la personalidad de mayor cargo. Algunos de los, bueno, como otro error, de conocer las costumbres extranjeras, esto que hemos hablado, si bien es universal, o sea, no es universal, perdón, pero se aplica generalmente en muchos países. Si justo nos toca una congregación de otro país, con otra cultura, puede ser chocante en este sentido, pueden tomarlo como de mala manera, ¿no es cierto? No respetar sus precedencias en vez de las que utilizamos nosotros. Demasiado acartonamiento, demasiada familiaridad también puede provocar algún tipo de error. ¿Sí? Siempre hay que ser respetuoso, por más que sea alguien conocido, por más que o no sea conocido, tampoco demasiado estricto capaz con las normas para hacer algo más fluido, más sencillo. Bueno, colocar mal los cubiertos en la mesa, también algún error no, que puede llegar a pasar. Como ya habíamos hablado, siempre se utilizan de afuera hacia adentro, siempre cuando nos vamos a sentar en la mesa, dependiendo de la cantidad de cubiertos que tengamos, vamos a saber los pasos que va a tener el evento y siempre vamos a estar utilizando lo que están más afuera de la mesa hasta llegar adentro de la mesa. Y otro problema que también puede pasar es la vestimenta no adecuada para el tipo de evento. Esto como generalmente para este tipo de eventos o ceremonias y demás son enviadas por invitación, ¿no es cierto? Entonces también es bueno que conozcamos un poco cuáles son los datos o qué es lo que se debe utilizar cuando cuando quiere hacer una invitación a este tipo de ceremonias. Principalmente, bueno, los datos que aparecen acá, quién o quiénes son los que invitan, ¿sí? A quién invita y a qué invita, ¿sí? No sé, lo típico, por ejemplo, cuando es un matrimonio, no sé, José y Ana invitan a Esteban a su casamiento, ¿sí? A realizarse, como aparece ahí, el día, la hora, puede tener horario de comienzo y finalización, dependiendo del tipo de evento que sea. Generalmente es solamente el horario de comienzo. Y el lugar donde se va a efectuar, ¿cierto? El día 20 de septiembre a las 19 horas en el Salón San Miguel, no sé. Por más allá que, esto también es bueno aclararlo, por más allá que sea un lugar muy conocido, no sé, en el Tattersall por decir, siempre hay que poner la dirección del lugar, ¿sí? Porque para evitar errores, o a veces quizás es para personas que no viven dentro en la ciudad o son parientes lejanos, entonces eh, siempre es bueno, o siempre se debe, mejor dicho, además de colocar el nombre del lugar, la ubicación, la dirección correcta de este lugar, por más que sea muy conocido. Bien, el motivo, si es que hay algún motivo, en este caso, bueno, como estamos hablando, el casamiento, o si es alguna ceremonia, alguna festividad, por ejemplo, cuál es el motivo por el cual lo están invitando. Acá tenemos unas siglas que muchas veces solemos ver en las tarjetas. RSVP, responde s'il vous plaît, en francés. O, ahí está mal, aclaro,
no es SCR, sino SRC, se va a contestar. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, o sea, significa lo mismo, uno está en francés y el otro en español, que indica que debemos confirmar la asistencia. ¿No es cierto? Entonces nosotros en una carta o una tarjeta de invitación nos llega con estas siglas, significa que nosotros tenemos que confirmar la asistencia a este casamiento o a esta reunión. Por eso generalmente siempre va a haber algún mail o algún teléfono donde nosotros debamos confirmar esta asistencia. Otra cosa, bueno, esto que hablábamos antes, algunos de los errores, la vestimenta. Siempre se debe poner el tipo de vestimenta con la cual hay que ir. Se puede poner, no sé, vestimenta formal o como aparece ahí, de frac o de smoking o de gala, ¿sí? Pero para evitar esas incomodidades, que uno capaz vaya demasiado o muy bien vestido para algo que era mucho más formal o viceversa, que es lo más común que pase, donde va muy de jean y camisa y capaz había que ir de smoking. Generalmente se utiliza que la vestimenta para los hombres y la mujer se deduce de esta vestimenta, ¿no es cierto? Pero puede ser que también aclare como un vestido de gala, vestido de noche o algo para el caso de las mujeres. El cubierto se indica, como aparece ahí, únicamente si es una cena beneficio, por ejemplo. ¿Sí? Si la invitación hay que pagar el cubierto porque se está haciendo una cena beneficio o un evento beneficio de Casa Cuna, Cruz Roja, lo que sea. ¿No es cierto? Obviamente, si nos están invitando a un casamiento, no se va a poner el precio del cubierto, eso desde ya. Pero sí, en el caso de este tipo de eventos que se organizan para recaudar fondos, ahí sí se coloca el precio del cubierto para que ya se sepa de antemano también, que obviamente nunca son baratos, porque se alquila un lugar de buena reputación, de calidad y todo, entonces, y la idea es juntar dinero, entonces no suelen ser precios baratos de cubierto. Bien, y por último, si también se llega a encontrar si esta ubicación, este lugar es bastante alejado, que muchas veces pasa, que es en una quinta o en un lugar no cercano a capital o cercano a los lugares habituales, se suele a veces poner como algún medio de transporte para estas personas que no pueden llegar por sus propios medios, algunas combis o algo por el estilo, quien los puede llevar, ¿sí? Entonces también en este caso habría que aclarar dónde se encuentra en el lugar de salida para poder, para que puedan llegar a ese lugar más apartado los que no tengan auto. Bien, y acá algunas de las vestimenta clásica también, ¿no es cierto?, para estos eventos más de gala. Acá, como vemos también, si por más que el evento sea de frac o de smoking, si hay alguna persona de rango militar, puede ir también con el uniforme, ¿no es cierto? Siempre tiene un uniforme también para estos tipos de eventos, del uniforme de gala. No está mal, no queda desentonado que vaya estas personas. Muchas veces se ven a veces las películas y demás, cuando hay algún militar donde están vestidos con su uniforme de gala en vez de estar vestidos de smoking, por ejemplo. Bien. Bueno, y para ir finalizando, lo que vamos también sobre lo referente a la ubicación de las banderas. Esta bandera pueden ser, como decíamos, generalmente, obviamente es el símbolo de patrio de cada país, pero también las instituciones o también los gobiernos, las intendencias, los municipios tienen sus banderas propias, ¿no? Entonces, cuando se hace un acto, o cuando se debe hablar de un instituto, una escuela, es común poder ver las banderas en el podio o cerca del podio. Y esta bandera también tiene una forma de
de montar, una forma de presentarlas al público. Bien, algunas normas que hay que tener en cuenta: separar las banderas nacionales de las institucionales, ¿sí? Lo que son provinciales de lo que es algún instituto o alguna empresa o una organización, deberían ir separadas, no juntas. Siempre va a ir primero la bandera nacional, la bandera del país va a ser siempre la más importante, la de mayor relevancia. Después le seguirá la de la provincia, municipios o demás. También es importante que todas las banderas sean del mismo tamaño, porque el tamaño también le va a dar una cierta importancia a la bandera. Entonces, todas las banderas deben ser del mismo tamaño. La única excepción que puede ser una bandera mayor es la bandera nacional. ¿Sí? Muchas veces a veces se ve en la bandera, quizás en un acto de alguna institución o algo, se ve la bandera argentina más grande y el resto de las banderas capaz sí son más pequeñas. La bandera nacional va a la derecha de la mesa central y las extranjeras de haberlas van del lado izquierdo. Y acá alguna representación para ver cómo sería la ubicación, donde en el de arriba con el número impar, la más importante obviamente es la del centro, y en importancia derecha, izquierda, lo mismo que habíamos visto en las mesas. Y en el caso de bandera impar, a nuestra vista, a la izquierda sería la bandera más importante y a la derecha, a nuestra vista, ¿no es cierto? Si mirándola de frente estamos hablando, como estamos viendo ahora la imagen, sería la que le sigue. En este caso, si habría una reunión entre Argentina y Brasil en Argentina, la número uno sería Argentina, la número 2 sería la brasileña. Si fuera en Brasil, sería la inversa. ¿Entiende? Porque siempre la bandera nacional o el lugar donde se está dando esta ceremonia o donde se está dando este evento es la de mayor importancia, la de mayor relevancia. Bien, bueno, hasta aquí entonces sería lo que corresponde a ceremonial y protocolo. Este es un breve repaso, si bien sí hay muchas cosas más que se ven en ceremonial y protocolo de por sí de carrera. No solo, bueno, tanto en lo que es la bandera, en lo que es precedencia y demás, pero la idea es tener un panorama más cercano a lo que más se acostumbra a utilizar o lo que más podemos llegar a ver en lo cotidiano o en lo que representa nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso, como les decía, es lo principal para que tengan en cuenta sobre ceremonial y protocolo. Faltaría, como hablamos al principio, las dos últimas clases, que es sobre organización de eventos, donde, bueno, vamos a ver desde el inicio o cómo se puede llegar a empezar o qué cosas hay que tener en cuenta para comenzar a, a, a organizar o para sí, a comenzar a preparar este tipo de eventos que, si bien ahora en día obviamente no se puede, pero es bastante común que se realicen. Consultas. Esta colocación de bandera es visto desde el público o los invitados. Sí, por eso le comentaba, visto, porque como decía, perdón, acá, la bandera extranjera debe verla van del lado izquierdo y derecho de la mesa central sobre el estrado. O sea, esto es como lo ve el público, del lado izquierdo o del lado derecho. También, dependiendo cómo está ubicado, muchas veces, si, por ejemplo, en esta imagen, si la puerta está ubicada cerca a la bandera número 5, el orden sería, la 5 sería la 1, la 3 sería la 2, la 1 sería la 3, la 2 sería la 4 y la 4 sería la 5, ¿te entiendes? O sea, depende también cómo va a estar. Este caso, en el caso de como lo vemos acá en esta imagen, es
si nosotros estuviésemos sentados o si nosotros los viésemos de frente. Ahora sí, donde nosotros no es un acto, por ejemplo, y nosotros estamos entrando a un lugar, es común o se puede llegar a ver en este orden. ¿Sí? No sé si, bueno, alguna otra consulta que puedan tener acerca de ceremonial o acerca de lo que estuvimos viendo. Si no, como saben, lo realizan por Classroom. Por ahora viene bastante tranquilo, no sé si no tienen dudas o, o está muy claro todo, no quiero pensar mucho en qué puede ser. Pero bien, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, los estaremos viendo el próximo martes. Tenemos un fin de semana largo por medio, algo espero que se pueda disfrutar a pesar de todo. Y bueno, quizás los que están trabajando, los que pueden trabajar, puedan disfrutar un poco más este feriado. Si no, bueno, buena suerte, nos veremos el martes que viene.